Educate. Celebrate. Connect. Arizona Hispanic Connection. Bienvenidos todos a su programa AARP, Arizona Hispanic Connection. Tenemos un tema muy bueno hoy y vamos a pedirle que nos acompañe. Voy a presentar hoy a nuestra invitada de entrada ya de una vez. Se trata nada más y nada menos de María Silva. María, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, es un placer estar aquí otra vez. Qué bueno. Seguimos martillando este tema, María, porque yo creo que es necesario. Como dicen por ahí, es justo y necesario. ¿No te parece? Estoy de acuerdo, es mi profesión, así que cuando se trata de nutrición, del tema que sea. ¿Y tú crees que puede marcar una diferencia el programa de hoy, así, hablando bien en directo? Hablando directo, yo pienso que sí, porque pensamos dar información práctica, información que la gente pueda utilizar en casa, sin tener que interpretarla, ¿verdad? O pensar demasiado, sino cosas directas. Claro. Bien, quiero recordarle a todos ustedes que el título del programa hoy es Nutrición, ¿da vida o muerte? ¡Qué barbaridad! ¡Qué tema!, ¿no? Nutrición, ¿da vida o muerte? Y lo que quise hacer acá es jugar un poquito con las palabras, que yo, no sé, estoy como adicto a estas cosas, ¿eh? Me gusta mucho jugar con las palabras y usar el idioma adecuadamente para comunicarme. Yo me considero un comunicador, ojalá que lo pueda hacer bien, ¿no? Ese es mi deseo, pero nutrición, en lugar de decir de vida o muerte, que también es cierto que la nutrición es de vida o muerte, es algo de lo más importante en la vida. ¿Estás de acuerdo, María, que es una de las cosas más importantes en la vida que podemos hacer es aprender esta cuestión de la nutrición? Definitivamente, sabemos que la nutrición, lo han dicho, ¿verdad? Es como que la medicina viene de lo que es la comida, de las diferentes fusiones que hemos hecho desde los principios de nuestra historia. Qué bien, qué bien. ¿Estamos de acuerdo entonces? Sí, completamente. Bien, entonces le voy a recordar a usted que nos está escuchando por la radio, si va manejando o está en casita o donde quiera que nos escuche. Quiere reiterarle nuestro compromiso. Yo estoy muy agradecido con AARP de que haga posible. Yo trabajo para AARP, no solamente estoy aquí como quien dice representándolo, sino que soy un empleado, soy un miembro del staff de AARP ya por 15 años y lanzamos esta plataforma como un compromiso para la comunidad hispana, latina de aquí de Phoenix y de todo el mundo prácticamente, porque llegamos por Facebook Live y los videos se quedan en nuestra página y también en YouTube y todo bajo AARP Arizona Hispanic Connection. Entonces sí quiero recordarle que donde quiera que nos escuche, para nosotros es de suma importancia que usted vaya a nuestra página y nos haga el favor de encontrarnos, de seguirnos y también de recomendarnos, porque quiera o no, al final del año vamos a tener que sacar cuentas a ver cómo nos va, ¿verdad? A ver si está dando resultados, si la gente está oyendo estos programas, porque de lo contrario, pues no tiene sentido estar sirviendo suculentos platillos de comida si nadie se los está comiendo, ¿no? Entonces es muy importante que usted nos haga el favor de encontrarnos en Facebook, AARP Arizona Hispanic Connection, y también de seguirnos y también de recomendarnos. Le vamos a agradecer muchísimo si nos hace el favor. Quiero decir un poquito más sobre María Silva, porque se dice fácil, pero María está aquí no solamente, como dicen, hay un dicho en español que decimos, no estoy aquí por bonito. ¿Sí lo sabes ese dicho? Sí. O por bonita, ¿no? Sino que te has ganado el espacio que tú ahora representas. Y María es una nutrióloga registrada. Y hay que aclarar, María, si nos puedes así a grandes rasgos decirnos la diferencia entre una nutrióloga registrada y una nutrióloga certificada, que hay mucha diferencia. Sí, bueno, la diferencia principal es que, por ejemplo, una dietista nutricionista que soy yo registrada es que tengo estudios, fui a la escuela, practiqué esto, aprendí sobre lo que es la ciencia de la alimentación y ahora lo practico, ¿verdad? Otras personas que se dicen ser nutricionistas no son necesariamente estudiadas. Claro, o sea, y no tienen vamos a decir, la aprobación de las instituciones Correcto. Gubernamentales, vamos a decir, ¿no? Sí, para poder ser dietista registrada necesitas pasar un examen, claro, después de haber hecho muchas horas de práctica. Así que... O sea que como una nutrióloga registrada, tú puedes
trabajar en un hospital escribiendo, por decir, o dietas a personas con ciertas condiciones, Correcto, sí. enfermedades, por decirlo Sí. de otra forma. Ajá, Mientras correcto. que una persona certificada, definitivamente no le podrían dar trabajo ahí. Bueno, es que la certificación como tal no existe. Existe certificaciones en nutrición, Ok. pero no necesariamente son dietistas nutricionistas. Entiendo. Entonces, eso es muy importante notarlo porque hay muchos en YouTube, hay muy buena información, no vamos a descreditar a nadie, hay muy buena información en YouTube. De hecho, yo he aprendido muchas cosas en YouTube, no se descredita a nadie, pero lo que sí queremos aclarar es que una Registered Dietitian o RD, pues es una persona, vamos a decir, como decir una enfermera registrada, tiene esa exactamente. categoría y esas credenciales que son importantísimas. Y vamos a decir pues que siempre nos sentimos muy contentos de celebrarte, que eres una joven Gracias. latina con éxito, con tu título ya universitario y ya trabajando en la profesión que te apasiona. También tú eres la gerente o manager del programa de bienestar, del bienestar familiar, vamos a decir, programa de bienestar familiar, que es uno de los muchos programas que tiene la Society of St. Vincent de Paul, ¿verdad? La Sociedad de St. Vincent de Paul, que también es muy, muy bien representada aquí en nuestra área y que tiene servicios a montones, ¿no es así? Muchos, sí, correcto. Soy una de las gerentes que trabaja ahí. Sí, San Vicente tiene miles de programas barbaridad. y la verdad que me fascina. Estoy muy agradecida también con la compañía porque se dedican a la comunidad. Qué bien. Mira, vamos a usar unos 3 minutitos de lo que resta de este segmento y lo que queda. Ulises, hazme un favor, si no te molesta, por favor, si das el número telefónico. Todavía no me lo memorizo y te agradezco mucho, Ulises, si lo puedes dar al público, por si hubiera por ahí alguna persona interesada en hacerle una pregunta a María Silva sobre nutrición. Aquí estamos a la orden. Adelante, por favor. Claro que sí, el número de teléfono es el 602-759-1910, 602-759-1910. Gracias. Nada. Y vamos a decir que, María, yo estoy seguro que estás de acuerdo conmigo, que yo me he llegado a la conclusión, yo tengo 53 años de edad, ya estoy pisándole los talones al 54, y me he dado cuenta que una conclusión a la que he llegado, que la vida realmente consiste en luchar para comer. Correcto. Es increíble, imagínate, 3 veces mínimo al día y de hecho mucha gente estamos comiendo todo el día. y es interesante porque ¿qué pasa si uno no come? Bueno, entonces varias cosas pueden suceder. Una de ellas son la deficiencia de nutrientes, el no tener suficiente energía, porque la comida es energía. Claro. Claro, tener energía en exceso y no procesarla, no usarla, también nos puede llegar a tener consecuencias negativas. Entonces podríamos decir que comemos para mantenernos sanos, para que Deberíamos. las enfermedades no vengan a atacarnos, digamos. Exactamente, comemos como una forma de dar a nuestro cuerpo lo que necesita para mantenerse sano y vivo. Y sanidad es alejar la enfermedad. Correcto. O sea, alejamos la enfermedad con la alimentación, crecemos, maduramos y también llegamos a la vejez lo más sanos posible. Sí, entendemos que lo importante que es la nutrición. Estamos en lo mismo. Exactamente. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces vamos, mi conclusión a mis 53 años y yo de ver a mi esposa todos los días, la pobre a veces se me desespera y yo siempre le doy las gracias. De hecho, acabo de adoptar una nueva práctica, fíjate, una nueva costumbre de darle las gracias a ella cada vez que como. Oh. Porque fíjate que yo estoy bastante sano y siempre digo, si no fuera por mi esposa que se dedica a sus hijos y a mí, por ejemplo, y al hogar, yo estaría comiendo otras cosas que no me harían bien en la calle y no estaría lo sano que estoy. Y sí, y creo que hemos olvidado el trabajo y lo mucho que toma pensar en lo que comemos. Y a lo mejor tiene que ver con el hecho de que ya no estamos pensando tanto en lo que comemos, sino que simplemente comemos, ya no le hemos dado el tiempo y el respeto que merece el Claro. acto de alimentarnos. Para mucha gente la comida es como una religión. Yo conocí a un amigo peruano hace muchos años que para ellos era todo una ceremonia el comer. Es algo tremendo porque la comida, por un lado, pues es dos de los apetitos que tenemos los seres humanos y yo no les voy a decir cuál es el segundo, pero el primero es la comida. O sea, esa es nadie. O sea, si tú no tienes apetito te vas a morir. Sí. Y quiere decir que si estás vivo es porque tienes apetito y porque comes. Y disfrutas comer y es una cosa tan hermosa el preparar tus alimentos, el disfrutarlos y el saborearlos. Claro. Por eso, cuando hablamos de nutrición, de dietas, de formas de comida, no estamos hablando de qué no comer, sino qué comer, porque hay que sí. seguir disfrutándolo. Pero sí hay que aprender un poquitico para que nos vaya bien y la nutrición nos dé vida.
y no nos vaya a dar muerte, ¿verdad? Sí. Muy bien, quédese con nosotros. Esto ha sido el final del primer segmento. Vamos a tomar un corte y vamos a volver con María Silva, nuestra experta e invitada especial, para seguir abordando este tema tan importante. Quédese con nosotros. Este es su programa AARP Arizona Hispanic Connection. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en su programa AARP Arizona Hispanic Connection. Nutrición, ¿da vida o muerte? O, de otra forma, nutrición, ¿de vida o muerte? Y nos acompaña María Silva. Ella ha estado con nosotros ya varias veces en el programa y la vamos a seguir trayendo para que nos dé información porque, no sé, la nutrición es una de las cosas más importantes. Yo siempre digo, tengo 53 años, voy para 54 y no se imaginan la importancia, la relevancia que ha tomado la nutrición en mi vida. Es increíble cómo estoy de concientizado. Por ejemplo, yo no te bebo una gaseosa, una soda. Va a ser una excepción por allá cada año, ¿no? Pero es una forma de concientizarnos. Fíjate que leí, de hecho te mandé el artículo, después lo vas a ver en tu correo electrónico, María, donde dice que la persona consume alrededor de 17 cucharadas de azúcar, cuando según debe de consumir entre 7, 8 por ahí. ¿Te imaginas lo que estamos consumiendo de azúcar? Y el problema con las bebidas es que es fácil consumirlo en exceso porque se toma y no se siente que estamos consumiendo tanto. Claro, y vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar precisamente de los nutrientes que necesita el cuerpo, pero antes de llegar ahí, vamos a hacer un repaso tú y yo, María, si me ayudas. Al parecer la gente en cierta medida, bueno, vamos a hacer el repaso. Según la historia, el ser humano era nómada, ¿verdad? En un momento era nómada. ¿Qué significaba ser nómada antes de que se asentara y empezara a formar ciudades, pueblos? ¿Qué hacía el hombre en esa época, los nómadas? Pues se cambiaban, ¿no? Movían de lugar en lugar conforme necesitaban, conforme veían la necesidad de encontrar cosas nuevas, o a lo mejor se acababa algo aquí y necesitábamos buscar algo más. Se movían de lugar en lugar para seguir creciendo y alimentándose. Claro. Básicamente iban a buscar la tortilla. ¿Sí? Como decimos también coloquialmente, ¿no? Iban a buscar la tortilla, eran recolectores. En otras palabras, lo que la naturaleza les diera, si encontraban por ahí un guayabo, pues de ahí comían, o lo que encontraran. También eran cazadores, los hombres. Cuando hablamos de hombres, hablamos del género humano, ¿verdad? Hay que aclararnos, porque también había mujeres, por supuesto, ¿no? Cazadores y pescaban. Imagínate la cantidad de pescado que consumían. ¿Tú crees que es lógico? Porque generalmente los pueblos se asentaban donde había ríos, donde había agua, ¿no? Entonces los pescados, el pez era algo que ellos cazaban y que consumían mucho. ¿Es correcto? Correcto, sí. Después vemos que el hombre pasa a en la historia de la evolución vemos la revolución agrícola. Que en la revolución agrícola, ¿qué comienza a suceder? Empiezan a tener agricultura. Sí, claro.
Sí, fíjate que es interesante porque una de las diferencias es que el hombre entonces aprendió a producir. Sí. Antes cuando era nómada no tenía que ingeniársela, sino se buscaba lo que la naturaleza le daba, comía, pescaba, mataba algún animal, comía y seguía. Y seguía, era nómada, no tenía un lugar fijo. Cuando se da la revolución agrícola, entonces empieza a domesticar animales, a domesticar granos, a aprender a sembrar, a cultivar. Y ya de ahí, ¿qué pasa? Pues se queda en un solo lugar. Ahí se asienta Ahí se un poquito asienta más. y empiezan a crecer el número de humanos, ¿verdad? Porque ahora hay suficiente sostener, pero podemos darle a la gente, ya no necesitamos grupos de 3 o 4, ahora podemos más, porque podemos dar de Claro. comer a más. Entonces ahí viene el almacenaje, ya empieza se almacenan los granos, las comidas, el hombre ya puede quedarse en un solo lugar y pues en cierta manera ahí viene otra, tú dices que ahí hay un paralelo entre eso y el aumento de población. Sí, porque ya ahora Ok. podemos tener más gente, ¿verdad? Ya podemos darle de comer a más. Ok, entonces era una preocupación, no tengo mucho ¿para qué quiero tanto hijos si no puedo darles de comer? Sí, ¿no? sí, Era bueno, no sé más qué tanto escasez. había, pues, se pensaba en aquel entonces así, pero Pues, sí era como un poquito más limitado, creo claro. yo, porque no sabíamos cuánto íbamos a sobrevivir. Claro, luego viene algo muy interesante, porque obviamente viene la revolución industrial. En la revolución industrial pues vemos que viene la maquinaria, viene el tractor, viene el arado, viene tantas cosas que pues realmente, y también podríamos decir que la revolución tecnológica comienza también cuando empiezan a alterar las semillas y a fabricar semilla ya alterada, digamos. No necesariamente mala, pero ¿A qué sí. se refiere con alterada? O sea que ya están sacando semilla que no es necesariamente 100% natural, que ya la mejoran, vamos. Ok, bueno, porque eso sucedía incluso desde antes, Ok. porque en realidad la mejoría de los granos viene a través ¿Como injertos? sí, a través de la Ok. selección. De los híbridos, por Entonces, de los decir. híbridos, correcto. Por ejemplo, si agarramos un tomate, un jitomate como lo que es silvestre, nos va a envenenar. En realidad, el jitomate Ok. silvestre nos hace daño. Claro. Pero una vez que lo hayan domesticado y a través de la selección de las plantas hayan hecho un jitomate, lo que ahora conocemos como el jitomate, Ujú. ya no nos hace daño, ¿verdad? Al contrario, es algo que nos hace bien, pero es a través de la selección, a través del estar plantando diferentes cosas para ver qué es lo que sale. Claro. Entonces ya en esta revolución industrial, y quiero llegar más rápido porque queremos entrar más en aspectos de nutrición que creo que es de suma importancia, viene la maquinaria, viene la semilla, viene todo en volumen. Ya aquí ya se empieza a producir comidas en volumen y viene lo que podríamos decir nosotros que se convierte en toda una industria comercial. Y yo pienso que no podríamos hablar, María, ojalá que estés de acuerdo, que no podemos hablar de nutrición sin hablar del hecho de que la nutrición hoy en día es una industria comercial, es un negocio, por lo tanto, ¿cómo navegar este concepto, María, cuando la comida debería de ser algo tan natural, comer, estar sanos, pero que hoy tenemos que navegar un sistema donde se produce en volúmenes altos de comida que ya de repente no es lo más saludable? Por ejemplo, los granos, ¿verdad? ¿Cómo navegamos? ¿Qué deberíamos de hacer para conocer estos dos aspectos de lo que es la comida sana y todo y lo que podría ser una comida no tan sana cuando ya se meten en el contexto de lo comercial? De lo comercial. Bueno, yo pienso que lo principal es, hoy en día ya han hecho varias cosas por modificar lo que son la lista de los ingredientes, tanto como la tabla de nutrición. Y una de las cosas que han incluido son las azúcares añadidas. Por ejemplo, una manzana no tiene azúcares añadidas, ¿verdad? Tiene azúcares naturales, pero el jugo de manzana como tal, cuando lo compramos, tiene azúcar añadida. Y hoy en día ya el gobierno ha hecho por modificar esta tabla de nutrición y hay una sección abajo de azúcares que nos da el número de azúcares añadidas. Pero eso no quiere decir que sean, o sea, sencillamente te está dando la información, Para que pero puede ser que sea la dosis más alta de lo que uno necesita o que no necesariamente le haga uno bien, pero el gobierno cumple con darte la información. Correcto, simplemente tiene la información para que tú sepas que esto que estás consumiendo tiene azúcares añadidas, o sea que no es nada más azúcares naturales. O sea, para que el gobierno no se lo impide a la industria, nada más le obliga a que revele, no le impide qué cosa. que ofrezca un producto no No, necesariamente recomendado. no, el gobierno no tiene Esa facultad. Esa facultad, correcto. Es Claro. uno como consumidor que necesita estar informado. Y sabes que creo que es muy buen punto esto, porque creo que existe este muy mal concepto de que las vitaminas y los minerales o cualquier tipo de suplemento dietético está, el gobierno ¿cómo se dice?
tiene ¿Lo un regula? lo regula, gracias, y el gobierno no lo regula. Ok. No existe regulación alguna sobre eso y es muy importante que el consumidor lo sepa porque nos venden gato por liebre. Pero, y por eso es que quiero aterrizar un poquito, aunque nos tome los segundos 5 minutos, porque a veces no se progresa en el ámbito de la nutrición como creo que deberíamos progresar, porque no entendemos esa dinámica Ujú. y porque a veces vamos al supermercado y todo lo que está muy bonito, ¿cómo le llaman? La presentación está tan bella, tan, como decimos así coloquialmente, tan chulada, que nos dejamos llevar por aquello, por la vista, sin darnos cuenta realmente que estamos comiendo algo que de repente no es tan saludable. Por eso yo quiero que nos ayudes a entender. El gobierno no regula los productos, sin embargo, sí obliga a que se ponga el famoso, la etiqueta con ¿cómo le llamamos? Las propiedades, ¿no? Con la Y todo eso. correcto, con la tabla de nutrición y la tabla de ingredientes, sino no regula no regula todos los alimentos. Entonces, tú personalmente y como nutrióloga registrada, ¿qué haces y qué recomiendas al consumidor? O sea, ¿cómo navegar ese sistema? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Bueno, empecemos por cuando vayamos a la tienda, empezar por comprar por las afueras de la tienda. O sea, evitamos la parte central, porque en la parte central están las cosas altamente empaquetadas, ¿verdad? En las partes de afuera nos encontramos con lo que son las frutas, dices los en las vegetales, orillas? en las orillas. En las exacto. cerillas, ok. En las orillas nos encontramos con lo que son las frutas, los vegetales, las carnes, los lácteos. Depende de qué tienda vayamos, también la panadería, pero hay que enfocarnos en esa parte, en las orillas de la tienda, donde encontramos cosas más naturales. Entonces aquí la idea es saber cómo o sea, no dejarte llevar por la vista prácticamente, porque al rato Ujú. nos la van a cambiar de repente. Ah, claro ¿no? que sí, lo que venda es lo que se va a cambiar. Claro. So, hay que dejarnos llevar. Al que empezar a comprar ahí, vamos a llenar el carrito de las cosas que nos nutren, como lo son las frutas, los vegetales, las legumbres, las carnes, los lácteos, esas cosas que en realidad nos dan nutrición y que nuestro cuerpo puede procesar con facilidad. Fíjate que uno de los nutrientes que necesita el cuerpo es el agua. Y yo hoy me sentí muy contento porque cuando viene la temporada de la sandía, mi esposa siempre trae sandía y no te imaginas cuánto me harto de sandía. Y hoy leí casualmente que también que el agua no necesariamente tiene que ser en forma de agua como lo conocemos, sino que el líquido de la sandía, el jugo de la sandía es agua y es muy nutritivo y sin aditivos, ¿no? Correcto, también nos da agua. No es necesariamente reemplaza el agua, pero la naturaleza hace algo muy bonito. Durante el verano nos da frutas y vegetales con alto contenido de agua, como lo son los melones. Qué interesante, nunca lo había pensado sí. así. Y en el invierno nos da muchas frutas y vegetales con alto contenido de vitamina C, que ayuda para nuestro sistema Oye, la inmune. naturaleza con razón le llaman la madre naturaleza. Qué Exactamente. interesante. Solo que nos hemos alejado de eso. Éramos muy buenos comunicándonos con la naturaleza. Oye, y alguien entendiéndola, nos ¿verdad? divorció de nuestra madre, alguien nos adoptó y nos quitó de nuestra verdadera madre. ¿No será que tenemos una madre que no nos corresponde, no? Oye, esto es interesante, nunca jamás. Yo soy una persona de mucha inspiración y me motiva. Yo pienso que hemos tocado algo muy importante. Nuestra ¿Sí? madre naturaleza sabe lo que necesitamos. Sabe Dices tú lo que que entonces tiende a darse frutos dependiendo de la temporada, que está en acorde con el calor y más agua necesito, etcétera. Con los nutrientes que necesitamos Qué para barbaridad. sobrevivir, correcto. Qué Y barbaridad. que va de la mano con los nómadas, ¿verdad? Ellos entendían Claro. esto, o se movían conforme lo que se necesitaba. No, hoy es importantísimo. Una vez más, Ulises, si no te molesta, te voy a pedir que les des el número. Vamos a entrar casi ya en el segundo corte comercial, pero estamos tratando un tema muy importante porque si no lo hablamos de esta manera no nos va a ayudar y yo todavía sigo viendo en mis alrededores mucha obesidad, así hablándolo muy directamente y nos preocupa mucho a todos debemos hacer nuestra parte para estar más sanos. Por favor, Ulises, si das el número telefónico. El número de teléfono es el 602-759-1910. 602-759-1910. Muchísimas gracias. Entonces vamos a concluir este segmento 30 segundos, María, diciendo que sí, la comida es buenísima, nuestra madre naturaleza sabe lo que necesitamos, pero hay toda una industria la cual nos haría bien entender lo que está sucediendo. El gobierno no va a prohibir ningún producto, pero sí nos va a informar y es necesario que hagamos ¿qué? Informarnos, educarnos, conocer, mientras la sabiduría es poder, ¿verdad? Hay que saber, la educación es poder y hay que informarnos. Hay que informarnos sobre qué más o menos a grandes rasgos. Sobre
qué cosa estamos consumiendo, qué contiene en realidad lo que estamos consumiendo. Porque para hacer, por ejemplo, crema de cacahuate, nada más necesitamos cacahuates. Más de cambio, si vemos la lista de ingredientes, contienen mucho más que cacahuates y sal. Qué barbaridad. Una vez yo tengo un amigo que vende cacahuates y le compré, aunque no me los quiso cobrar, una bolsa. A mí me fascina el cacahuate, pero solito, sin nada. Ajá. Entonces tú estás diciendo que yo puedo ir a comprar alguna crema de cacahuate la neta, y va a traer cacahuate, pero va a traer muchas otras cosas. Depende de cuál compren, correcto. Por eso hay que educarnos. Qué barbaridad. Quédese con nosotros. Muchas gracias, María. Vamos a seguir en el tercer segmento. Este es su programa, AARP, Arizona Hispanic Connection. Nutrición, ¿da vida o muerte? Ya volvemos. 13 es un número de muy buena suerte. Porque 13. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en el programa AARP Arizona Hispanic Connection. Si usted acaba de sintonizarnos, nuestra invitada especial hoy es María Silva. Y María Silva es una nutrióloga. ¿Y qué otra palabra usamos? Dietista nutricionista. Dietista, nutricionista, pero registrada. Exactamente. Es importante hacer esa diferencia. Hay personas que tienen certificaciones, que no es necesariamente lo mismo, pero sí, ella con todas las de la ley, como dicen por ahí. Y muchísimas gracias nuevamente, María, por placer. estar con nosotros. La hemos tenido ya varias veces y la vamos a seguir trayendo en inglés y en español y en todos los idiomas porque es importantísimo. Mira, vamos entrando de lleno, María, a otro tema que es importantísimo. Sabemos que el cuerpo necesita, y eso es lo bonito de los estudios y de tu profesión, nutrición, pues vamos, ¿verdad? Que ahí aprenden qué elementos necesita el cuerpo. ¿Nos podrías decir a grandes rasgos esas cosas, esos nutrientes claves que tiene que dársele al cuerpo? Bueno, el agua, como dijiste en el segmento anterior, están las proteínas, las vitaminas, los minerales, los carbohidratos, las vitaminas, minerales, creo que ya dije. Sí. Proteínas, carbohidratos, grasas. Grasas, sí, vitaminas, minerales y el agua. Y el agua, son Ajá. 6. Ahora, vamos a hablar de algunos ejemplos, porque lo ideal entonces es, obviamente, ¿tú crees que sea posible en cada sentada, y voy a usar esta palabra sentada como cuando nos sentamos a comer, en cada comida, vamos, o sentada, como la queramos llamar, ¿es posible ingerir los 6 nutrientes? Definitivamente. Los 6 nutrientes, a lo mejor no absolutamente todos, por ejemplo, de las vitaminas y minerales, ¿verdad? Pero a través de la variedad, o sea, de la inclusión de diferentes grupos de comida, podemos alimentarnos sanamente. Muy bien, entonces sería lo ideal. Lo ideal es pensar en estos 6 nutrientes que el cuerpo necesita. Los voy a repetir porque los tengo yo apuntaditos, los que nos acaba de dar María Silva. Estamos hablando de proteína, estamos hablando de carbohidratos, estamos hablando de grasas, estamos hablando de vitaminas, de minerales y por supuesto el agua. Se dice que nuestro cuerpo consiste de 62% de agua, es bárbaro, ¿no? Entonces necesita mucha agua. Mucha ¿no? agua, Claro. sí. Eso no se necesita ciencia para darnos cuenta que el agua pues es algo porque el cuerpo nos lo dice, ¿no? Pero vamos por partes. Tú acabas de decirnos que lo ideal sería comer los 6. ¿Estos son grupos? ¿También se les puede llamar grupos? Bueno, no, ¿O nada porque más las nutrientes? vitaminas y minerales, por ejemplo, vienen dentro de lo que son muchos de los alimentos. Okay. Los grupos de comida serían las grasas, los carbohidratos, las proteínas.
Serían 3 grupos. Serían 3 grupos, sí, exactamente. Bueno, y las frutas y vegetales, que de donde vienen las frutas y, perdón, las vitaminas y los minerales. Claro que sí. Vamos a desmenuzar un poquitico más porque creo que vale la pena entender para que la mamá que nos escucha o el papá que cocina, que tiene ese honor, que yo todavía no lo tengo, pero ya me lo propuse que tengo que aprender a cocinar. Ya hago algunas cositas en la casa, como ya lo he dicho antes, lavar trastes, etcétera, pero sí quisiera aprender a hacer algunas comidas básicas antes de morirme, ¿no? Si quiero, eso es una meta que yo tengo. Pero por aquello que nos están escuchando, cuando están preparando comidas, vale la pena que la persona que prepara la comida, en general la madre, ¿no? La mamá es la que siempre está preparando las comidas, que estemos conscientes de las proteínas. ¿Qué vienen las proteínas? ¿Por qué son tan importantes las proteínas? No necesariamente de dónde obtenemos, sino el concepto de proteínas. ¿Qué hace ¿Qué cosa para el nos dan? cuerpo? Bueno, pero rápido te voy a decir, ¿sabes qué es importante? Que no nada más la persona que cocina, sino todos en la familia entendamos lo que comemos y a qué grupo pertenecen. Válido. Sí. Válido. Bueno, las proteínas nos dan lo que se llaman aminoácidos. Ok. Hay un total de 20 aminoácidos, 9 de los cuales son esenciales. En otras palabras, de esos 20 hay 9 que nuestro cuerpo no produce y que necesitamos ingerir. ¿Qué es el aminoácido? Aminoácido. ¿Es ácido? No, aminoácido es básicamente de lo que están compuestas las proteínas. Ok. Hay diferentes, está la isoleucina, ay Dios mío, no me lo sé en español, pero está la treonina, ¿dónde está? Histidina, isoleucina, nombres científicos, ¿verdad? ¿Se puede decir que es la esencia De la las proteína? células. Estos son sí, correctos, son los nombres científicos de las diferentes aminoácidos, pero los aminoácidos las proteínas están compuestas de aminoácidos y necesitamos proteínas en nuestro cuerpo para diferentes procesos. Por ejemplo, para hacer las células. Ok. Hemos escuchado mucho de que necesitas consumir proteínas si haces, por ejemplo, pesas, ¿verdad? Porque al momento de que uno hace pesas, haces lo que se llama, se rompe el músculo. Entonces, para que este músculo se repare, necesitamos las proteínas. Las proteínas entran en ayuda con la reparación de este Entonces, músculo. una persona que hace mucho ejercicio se le recomienda que que ingiera muchos. No necesariamente. No necesariamente, porque necesitamos hacer una evaluación de las cosas que ya ingiere y ver si es que en realidad necesita consumir más proteína. Entonces, tú, yo y el que nos está escuchando por la radio y viendo por Facebook, debemos saber que necesitamos proteínas. ¿Qué Exactamente. contiene esas proteínas que necesitamos? ¿Qué alimentos? Que, por ejemplo, los alimentos de animal, los productos de animal, ¿Las carnes? las carnes, la carne, cualquier tipo de carne, desde pescado, marisco, el huevo, la leche. Ok. Pero también podemos obtener proteínas de producto vegetal, como lo son las nueces. Ok. Entonces son un gran apartador de lo que son las proteínas. ¿Los frijoles? Los frijoles también contienen proteína, pero también contienen carbohidratos. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y la razón por la que lo digo es porque un frijol tiene un alto contenido de carbohidrato en combinación con la proteína y nosotros lo clasificamos como un carbohidrato. Pero ¿se podrá comer tanto frijol que podamos exceder el límite que deberíamos consumir? ¿De proteína? Sí. No, Yo de no carbohidrato sí. Pero para Eso eso es lo voy. que tenemos Me que estás tener diciendo cuidado. que si yo, por ejemplo, consumo demasiado frijol, me puedo exceder en los carbohidratos. En los Qué carbohidratos. interesante. Entonces, ese frijol pertenece a 2, digamos. A 2, digamos, pero en realidad yo lo pongo en los carbohidratos al menos que la persona sea vegetariana. Entonces hago cambios para esa persona específicamente. Porque el problema es que el frijol, como dije, pertenece a los carbohidratos. Y dentro del el grupo de los carbohidratos tenemos que hacer una combinación muy deliciosa y muy peligrosa. Oh, En el grupo de los carbohidratos, si me permites que ahora Sí, entremos a ese, claro. están, por ejemplo, la tortilla, Ujú. la papa, Mm. el maíz, Mm, el frijol y el arroz, claro. entre muchas otras cosas. También ¿verdad? se le conoce como almidones, ¿no? Almidones, Almidones, granos, granos, harinas. Es un grupo muy querido, por eso tiene muchos nombres. Bien, entonces debemos entender que necesitamos, al final de cuentas tenemos todos que entender que necesitamos una dieta balanceada. ¿Eso para qué? Exactamente. Pero vamos a desmenuzar los diferentes ingredientes para que nos demos una buena idea y a la hora de consumir y sobre todo de preparar comida, pues tengamos un poquito más de conocimiento que nos pueda dar mejores ideas de qué consumir. Y ya llevamos 2 ingredientes, llevamos Sí. 2 partes de esta variedad De los de la que nutrientes. hablamos, de los nutrientes. Perfecto, pero vamos regresando un poquito a las proteínas. ¿Por qué será que no consumimos más pescado? ¿Es caro? Es caro y luego creo que no todo el mundo nos gusta. Porque a mí me fascina.
El salmón me fascina, el caldo de pescado, qué barbaridad, ceviche de pescado. O sea, Ah, el ceviche, sí. entonces yo digo, ¿por qué no hacer un cambio un poquito más inclinándonos al marisco y menos a las carnes rojas? Muchas veces es preferencia. Yo conozco mucha gente que no le gusta el pescado. Entonces, en realidad, como digo, es preferencia. ¿Qué te puede hacer más daño? ¿Mucha carne o mucho pescado? Depende. Ujú. Y digo que depende porque las dos cosas proveen nutrientes necesarios. Ok. Entonces, por ejemplo, dentro de la carne viene la carne roja y la carne blanca. Por ejemplo, el pollo. Sobre todo lo que les pedimos a la gente es una combinación, pero también yo tengo que estar muy consciente de la persona con la que estoy hablando porque el pescado es más caro. Los Claro. mariscos son más caros. Sí, es cierto. Entonces sale mucho más barato, por ejemplo, el pollo o muchas veces a veces la res que las demás proteínas. Bien. Los huevos, ¿todo con medida? ¿Nada Todo con con exceso? medida, sí. O sea, Es un mito que el huevo nos eleva el colesterol tanto como se creía. ¿a poco es mito? Ujú. Entonces sí podemos consumir más Podemos huevos de consumir- lo que de repente nos hacen creer que no deberíamos. Sí, podemos consumir un huevo al día y estamos No bien. me digas. Sí. Qué bien Pero, saberlo. pero volvemos a la variedad, no queremos consumir nada más huevos, ¿verdad? Hay que consumir de todo Pero un fíjate, poquito. otra cosa. A mí me fascina el huevo cocido. Ajá. Más todavía que frito. Y eso para mí es importantísimo porque de repente comes el huevo, que es algo bueno, pero te estás comiendo el aceite que de repente te puede hacer mal. Entonces hay que saber, hay que estar consciente y de repente variedad ahí. La variedad sí, pero tampoco no tiene nada de malo que lo frías de vez en cuando. El Ok. problema es que siempre las cosas estén fritas, porque hay, por ejemplo, Pero hay ese es el problema de la dieta mexicana, que fríe mucho, ¿no te bueno, parece? que ha llegado a freír mucho, pero la esencia de la comida mexicana no todo va No, frito. yo entiendo, pero lo que es las frituras, me parece que somos muy buenos para comer muchas Sí, frituras. es que es rico. No, eso nadie se lo quita. Pero por eso, estamos hablando de concientizarnos, de que nadie se le quite, no estamos hablando de dejarlo, pero sí estar conscientes de que mucho chicharrón, mucha carnita, todo lo que es frito, la tostada frita, el huevo frito y todo frito, pues a la larga está provocando una generación de ¿qué? ¿De colesterol? Correcto, sí, nos puede elevar lo que es el colesterol malo, que necesitamos tener cuidado con eso. Bueno, entonces proteínas, las carnes, los pescados, de preferencia carnes blancas, dices tú. Preferencia carnes el pescado es importantísimo, el huevo, el frijol. ¿Qué es soy? La soya. La soya. La Es soya, soya. sí. Qué La soya es, barbaridad. sí, la soya es muy común en lo que son las comidas asiáticas, las chinas. Me fascinan, ¿eh? Es muy rico, sí. Y también Tofu, hay uno que se llama tofu. el tofu es Oh, desde me soya. fascina El tofu, el tempeh también. Todos estos productos son de soya. Por ejemplo, el hummus. Ese sigue Bueno, siendo ese ay, es garbanzo molido. el Sí, garbanzo. también es Uy, una uy, proteína de origen de vegetal. Qué barbaridad, me fascina. Pero la soya es un muy buen. Creo que fue una de las primeras alternativas que tuvimos para la leche de soya. Oh. Y es muy comparable en cuanto a su formulación nutricional a la leche de vaca. Claro. Lo sólido, diríamos, es la proteína. Luego viene el carbohidrato, las azúcares, ese es azúcar y esa energía, ¿no? Los carbohidratos llegan a convertirse en el cuerpo en glucosa, lo que En glucosa. conocemos como sí. Ok, entonces dice que es bueno, que puede afectar positivamente el sistema nervioso central, el cerebro, pero que tenemos que tomar en cuenta los granos integrales. Claro, la calidad del grano. Ok. Mientras mejor calidad, mejor, igual que las proteínas. Así como queremos darle preferencia a las proteínas blancas, que no significa que las rojas sean malas, solamente que la calidad del alimento, ¿verdad? Los granos enteros nos proveen fibra y la fibra es importante para el cuerpo. Entonces hay que dar preferencia a los carbohidratos enteros, a los granos enteros. Perfecto. ¿Vegetales y frutas se consideran carbohidratos? No todos. No todos. La papa y mayoría- el elote no es, La papa y el elote es un grano, es un grano. porque tiene alto contenido de almidón, Pero es carbohidrato. pero es carbohidrato. Ok. Pero vamos a terminar este segmento. Por favor, ayúdame, María. Vegetales y frutas. Vegetales y frutas son otro grupo en sí. ¿La fruta ¿tú compras? ¿Tú haces las compras? Sí. ¿Te parece que la fruta es cara? Puede llegar a serlo, llegar a pero serlo. eso nos tenemos que informar y aprovecharnos, por ejemplo, de los Las miércoles de ofertas, frutas y las verduras. ofertas, Exactamente. ok. Pero yo quisiera que volviéramos a hacer, a martillar aquí en esto, vegetales y frutas. No te imaginas, mi esposa siempre tiene una bandejita, un bowl, es un tazón de ensaladas, que eso es casi como rutina ya y me fascina. Muchos vegetales, mucha fruta, el durazno, la sandía, la piña, todo lo que sea fruta, pero igual con medida, ¿no? Con medidas, sí. Sabes que para alguien con diabetes incluso podemos llegar a calificar la fruta dentro de los carbohidratos porque contienen azúcar. Pero de nuevo, son son dietas individuales para la Claro, persona, estilos de claro. vida para la persona. Muy bien.
Hombre, qué barbaridad, mucha información, no es tan complicada, las madres generalmente son inteligentísimas y saben esto, más que los padres, con todo respeto, pero es una realidad que todos los hombres debemos también aprender mucho. Yo estoy aprendiendo muchísimo, como no tienes idea. Obviamente mi esposa, a mi esposa le he pedido, de seguro está oyendo el show, le he dicho, ve por favor al show, yo quiero que tú hables de tus experiencias, de cómo piensas, de cómo cocinas, de cómo compras, dónde compras, qué compras, cómo preparas, pero no se anima. Ella de plano no le gusta esto. Entonces, que sería muy bien tener a las amas de casa, porque es un Claro. trabajo que no tiene fin. Bueno, y que hablen ellos, que compartan. Vamos a hacer una cosa, vamos al corte comercial, pero si usted me está escuchando y usted tiene experiencias de cocina y ha aprendido mucho y ya con errores y también con éxito, llámenos y díganos y la queremos tener la próxima semana, o la próxima vez, perdón, que abordemos ese tema en nuestro programa. Quédese con nosotros, este es su programa AARP, Arizona Hispanic Connection. Ya volvemos para el cierre, el tema de hoy, nutrición, ¿da vida o muerte? Volvemos enseguida. Muchas gracias por seguir con nosotros en su programa AARP, Arizona Hispanic Connection. Tenemos a María Silva con nosotros. Ella es una registered dietitian con St. Vincent de Paul. St. Vincent de Paul tiene un programa de bienestar familiar y ella es nada menos que la gerente o la manager de ahí. ¿Qué haces como manager? ¿Administras otras personas que trabajan en este Sí, departamento? bueno, somos un grupo. Yo, Ok. yo soy una de las que de gerencia y yo específicamente trabajo con los programas de salud. Perfecto, perfecto. Vamos a ir muy rápido porque ya se nos va el tiempo. Grasas. Las grasas aportan a funciones del cuerpo como la absorción de vitaminas y minerales, coagulación de sangre, fortalecimiento de células, movimiento muscular, el corazón, la diabetes, tiene que ver con tantas cosas. ¿Qué nos puedes decir un poquito sobre las grasas? Las grasas en moderación, pero son necesarias para el cuerpo, No exactamente. debemos condenarlas. No, claro que no. Hay que darles la son- bienvenida, pero hay darles que la entender un bienvenida. poquito. ¿Qué hay que Exacto. entender de las grasas? Hay que entender que las necesitamos, por ejemplo, para, como dijiste tú, metabolizar ciertas vitaminas. Hay vitaminas que son consideradas vitaminas a base de, que son absorbidas con grasa y que en exceso nos pueden dañar. ¿Hay grasas saturadas de animal, provenientes de animal? Las grasas y saturadas también provienen grasas de animal. ¿De otras? ¿O Eh, todas provienen de animal? No, generalmente? también A existen ver, las grasas cuéntanos. de origen vegetal, como lo es el aceite de oliva, que es Ah. mucho mejor. Entonces aquí vemos que hay grasas provenientes de la vida animal y de la vida vegetal. De la Correcto. vida animal, ¿qué estaremos hablando? ¿De mantequillas, de quesos, De quesos, del tocino. de carnes rojas, tocinos? Todo eso viene el con chorizo, grasita. Con grasita y es rico, pero con moderación. Todo eso con medida y con moderación. Me estás diciendo que si yo lo modero no tiene nada de malo que lo Nada. consuma. No, claro que que yo no. puedo consumir carne roja, puedo consumir queso también. Claro que sí. Ayúdame así rapidito porque tenemos algo más que cubrir muy importante. Los dairy products, los lácteos. Los ¿Qué hay que lácteos. saber de lácteos? De los lácteos hay que saber que hay que consumirlos con cautela, al igual que las grasas.
porque pueden, por ejemplo, proveer mucha sal. El queso puede ser alto en sal El queso. y en calorías. ¿La Ajá. panela es mejor que el queso porque no tiene sal? La panela tiene menos sal. Ok, Pero a mí me sí fascina tiene- la panela. sí. ¿eh? Y cuando voy a mi pueblo allá en Nayarit, yo compro una panela y me la termino comiendo yo solo. Ya ve Con- que le dije moderación. Ah, no, bueno, pero yo no quiero decir que en una sentada, María, o sea, en varios días. Ah, Pero bueno, no, sí bueno. la abuso. Tengo que reconocer que la panela la abuso cuando yo voy a mi pueblo. De veras que sí. Carnes rojas y fíjate que inclusive miré que el helado, el ice cream, es también una especie que trae grasa, pero es muy mala. Depende. Y le digo porque depende, porque también de los lácteos recibimos diferentes vitaminas, como lo es la vitamina D, el calcio. Y si el helado viene de leche, nos da esa nutrición. Básicamente también viene con un alto contenido de azúcar. Y es qué donde tienes que tener barbaridad, Qué cuidado. barbaridad. Vamos bien rapidito porque quiero llegar a otro punto. Las vitaminas, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de vitaminas? Estamos hablando de nutrientes que nos dan los alimentos que consumimos. Entonces, hay dos tipos de vitaminas. De las vitaminas solubles en grasa y solubles en agua. Las vitaminas solubles, las dos son importantes, pero para que el cuerpo pueda absorber las vitaminas solubles en grasa, necesitamos consumirlas con un poquito de grasa. Muy bien. ¿Minerales? Los minerales son aquellos que provienen, por ejemplo, existe los minerales son componentes inorgánicos que proveen de diferentes... ¿Son metales? Pueden ser metales, ¿Hierro hierro, y zinc? zinc. El zinc, así se dice, ¿verdad? En Exactamente. español. Zinc. Es hierro, ¿que no? Bueno, No es incorrecto, es zinc, creo está que muy lo bien. dicen igual El en yodo, español. y vemos que lo vemos añadido. Por ejemplo, el yodo hoy en día lo añaden a la sal porque nos ayuda al cuerpo. Y aunque es un mineral, también el cuerpo lo puede asimilar. Correcto. Y lo puede Lo digerir. necesita, Qué ajá. interesante el cuerpo. ¿No? Es otra maravilla el cuerpo. Es una maravilla definitivamente. Finalmente, el agua. El agua, pues eso no necesita tanta explicación. Las aguas que se venden hoy, hay un tema muy controversial en una parte del país donde se contaminó el agua. Eso es lo que hay que vigilar, que no beber agua contaminada. Y también casi nunca se peca por beber de más, sino por beber de menos. ¿Estás de acuerdo? Regularmente, sobre todo aquí en Arizona. Hay que beber agua, ¿no? Beber agua natural. Natural Y de recalco, preferencia. natural, no agua de horchata ni de Jamaica. Jamaica, pero con poca azúcar. Exactamente. Perfecto. Bueno, Entonces, si cualquier tipo de agua, si es el agua de sabor, como son las aguas frescas, mientras menos azúcar, mejor. se puede hacer agua de sandía, pero no le agregue mucho azúcar, casi nada, porque ya tiene. O de preferencia, solamente licúe la sandía, no le Y agregue. la piña igual. Y la piña igual, pero aún así necesitamos el agua natural. Hay que hidratarnos. Leía yo que si va con frecuencia a orinar es buena señal. Si el color de la orina no es como amarillo pálido, que es buena señal. Y si entre más claro la orina, mejor. Mejor mientras más claro, correcto. Perfecto. Vamos muy rápido porque te vamos a invitar de nuevo y vamos a tomar lo que no abarcamos bien, lo abarcamos en el siguiente programa. Pero yo quisiera llegar a lo último porque tenemos ya como 6 minutos más y es a lo siguiente. Vamos a decir que el mexicano estadounidense, el latino generalmente, desayuna, come, que los mexicanos le llamamos comida, pero en otros países le llaman el almuerzo del mediodía, el lunch, y la cena. En la mañana, generalmente, típicamente, nosotros, por ejemplo, consumimos mucho la avena. ¿Dónde es donde se peca en las mañanas, crees tú? ¿Dónde es donde se excede, creo, en tu conocimiento de la gente con la que hablas? ¿Dónde pecamos en la mañana? Con el exceso de carbohidratos y azúcares, como lo es Ah. unos pancakes o un waffle lleno de miel. A veces nos servimos hasta 3. A y veces. le vaciamos la botella de miel a los 3. Y Eso si es no, un no sabe pecado. rico, sí. Y más si ya comimos otras cosas antes Bueno, de eso. es que no nada más eso, es que son los 3 pancakes con el jugo de naranja o cualquier jugo Que es ustedes quieran, procesado. que es alto en azúcar. Qué barbaridad. Que es alto en Es azúcar. una bomba de Es azúcar. una bomba de azúcar. Los cereales, muchos de los cereales son altos en azúcar. La mayoría de ellos son altos en azúcar. Incluso hoy en día las avenas que vienen en paquetitos Sí. individuales, evitemos eso. Mejor ustedes La hagan la natural la y natural. agréguenle ustedes la Un poquito manzana, de la agua, canela. un ujú. poquito de leche, Sí. preferencia agua, y dijiste agregarle canela para que le dé sabor. Claro, bueno, incluso si quieren echarle un poquito de azúcar, Pero un poquitito, mínimo, pero es mucho, va a ser menos que lo que Y tiene el paquetito. agregarle la fresa, La fresa, la manzana, lo que el ustedes gusten platanito, fresco. para que de ahí salga el dulce y no Exactamente. haya necesidad. El cafecito, igual, entre menos azúcar tenga mejor. Negro.
Negro de De preferencia. preferencia. Bueno, si gustan echarle leche o cualquier crema Nomás para adelante. matarle lo amargo. Sí, no, está pero- bien, pero más bien cuidemos el azúcar. El azúcar. El azúcar Entonces, en las necesitamos cuidar. mañanas, el azúcar y los carbohidratos hay que tener Hay mucho que tener cuidado. Al mediodía, yo tengo aquí platos mexicanos tradicionales como el caldo de res, el caldo de pescado, el caldo de pollo, el pozole, el menudo, la carne asada, carne con chile, carne con nopales, moles, pepianes, enchiladas. Todo riquísimo. Todo eso, ¿se puede decir que es relativamente sano comerlo o cuáles son los peligros? La tortilla. Entonces, si yo como todo eso, pero me como 1 o 2 tortillas máximo, voy a estar Perfecto, bien. vamos bien. Sí, ¿Por qué? sí, Porque sí. el platillo tiene su carne, tiene su verdura. Sí, exactamente. Qué Bueno, y sabes también que son las cosas que a lo mejor podemos pecar en no comer vegetales en estas comidas. Por ejemplo, si son unos chilaquiles, uno se sirve un platazo de chilaquiles con frijoles, 2 carbohidratos. Ay, caray. Pero si nos podemos poner, en vez de un platazo de chilaquiles, podemos acompañarlo con un poquito de calabacitas, una ensalada de nopales. Y Te claro estoy que si no. entendiendo. Entonces el frijol y el chilaquile son 2 de la misma familia. Son 2 que de la misma nos va a familia. dar un alto número de De carbohidratos. carbohidratos. Y los dos son muy ricos. Lo que le estoy A mí me pidiendo es fascina que el a mí me frijol con el fascina. chilaquile, ahora Sí, es tengo como que una combinación pensarlo. perfecta. Simplemente comamos un poquito menos de chilaquiles, un poquito menos de frijoles. Agregamos, por ejemplo, un huevo estrellado, es muy común con eso. Y un poquito de vegetales. A mí me fascina eso con unos nopales. Ah, el nopal, no lo habíamos Ah. mencionado. Tenemos comidas barbarísimas en nuestra dieta latina, mexicana, pero sí hay que tener cuidadito con los dulces, con las azúcares, con los... Otra cosa, hoy en día vamos a salirnos un poquito del esquema de la dieta tradicional y volvamos a tu generación. Yo todavía cuento con el privilegio de que en mi casa seguimos más o menos una rutina tradicional donde se desayuna, se come o relativamente granitos, algo ligerito, así. Eso es mi dieta. Yo en la mañana como súper bien, ya de ahí hasta las 2:30 de la tarde yo me la llevo con granitos, con cosas ligeritas, y ya en la tarde sí, a las 2:30 ahí sí comemos. Entonces, hoy en día, ¿qué hace la generación nueva? Me imagino, todo el mundo sale a la escuela, todo el mundo sale a trabajar, ya no se prepara la comida para el mediodía, sino la cena. ¿Hemos cambiado eso? Creo que más que nada lo que hemos cambiado es de dónde provienen estos alimentos, porque está la vida tan ocupada, ya hemos pensado menos en nuestra alimentación y hemos posiblemente dependido más de las comidas rápidas. Necesitamos tomar un paso atrás e incluso porque a veces es necesario, yo entiendo que la gente está ocupada, incluso cuando vamos a un restaurante de comida rápida, no necesitamos pedir las papas fritas ni la soda grande. Empezamos por pedir la mediana y eventualmente pequeña, luego empezar a reemplazar las papas fritas por una ensalada, por ejemplo. Y ya las venden también. Ya las venden también. Ya incluso viene el side salad. Entonces, hamburguesa, papas fritas y soda, que es lo tradicional. Es una bomba. Comida norteamericana tradicional de todos, casi los lugares. Ahí, ¿qué es lo ideal sería? ¿No ordenar las papas? O pedir unas pequeñas. Papas pequeñas. Cuando quieres para ir pequeñas, pide las rebajando la pequeñas. dosis. Exactamente. Y la soda igual. Pequeña. Y eventualmente transicionar al el agua y no pedir papas. Pero las papas son ricas o de vez en cuando. El problema no es de vez en cuando. El problema es si cada día que como aquí, como esto. Entonces no es necesariamente pecado, sino ir moderando menos. Moderando, La hamburguesa, hay veces que son hamburguesas vegetarianas donde le reemplazan el pan por lechuga. ¿Bien? También está bien, sí, o si adelante gusta con el pan está bien, pero pensamos, ya el pan y la papa van en el mismo grupo. Claro. Entonces, no, el exceso, cuando pedimos unas papas grandes es lo que es el exceso. La pizza, pecado, mucho carbohidrato, pero si le agregamos una ensalada. Comemos menos. Te comerás 2 o 3 rebanadas en vez de 5. En lugar de 5 pedazos. Rebanadas, sí, van a ser 2 o 3 y tu con la ensalada. Entonces no está mal, no hay que eliminar la pizza, pero hay que comer No. menos y complementar. Ninguna, no hay comidas malas, Qué hay malas barbaridad. combinaciones. Repite eso, por favor. No hay comidas malas, hay malas Eso combinaciones. es buenas noticias, porque generalmente todos pensamos que dieta, que nutrición, que cuidarnos es dejar de comer lo que nos gusta y no necesariamente. Claro. Podemos seguir comiendo casi todo lo que nos gusta, pero hay que saber qué. La combinación. Por ejemplo, una mala combinación es comerlo muy seguido. Una buena combinación es todo en moderación. Por ejemplo, yo cuando voy a unos restaurantes donde venden carnes finas, yo me sirvo una comida de 6 onzas, una carne, y de ahí ya no quiero ya más de carbohidrato. Entonces viene la ensalada. Muy bien, está Perfecto. bien. Sí, no está bien. Y es que en realidad es la moderación. O sea, yo entiendo que no todos los alimentos van a tener estos 3 alimentos, lo que es el carbohidrato, el vegetal y la proteína. A veces va a carecer una, pero queremos que con más frecuencia contengan los 3. Y el grupo más grande, los vegetales. Perfecto. Vamos a ir terminando, de hecho ya nos queda menos de 1 minuto. Conclusión final, ¿qué dirías tú a nuestra gente? Que
amen su cuerpo y por lo tanto le den cosas que nos nutran, que piensen que no hay que vivir para comer, sino hay que comer para vivir. Hay que tener cuidado con lo que nos alimentamos y recordar que un poquito de todo está bien. Y cuando hagamos fiestas, seamos la persona que lleva el cambio. Sé la persona que trae la ensalada de frutas sin crema. Sé la persona que trae la ensalada de nopales para aportar algún vegetal, Qué para barbaridad. empezar a cambiar nuestra cultura. Porque El tiene que ser hábito. un cambio de cultura. Los hábitos, la cultura, el Exacto. gusto. Te doy las gracias, Al María contrario, gracias. Silva, de nuevo. Es un show que me gustó muchísimo, como todos los que hacemos. Te invitaremos pronto para seguir abordando este placer. tema, para seguir martillando un tema tan importante. Y usted, gracias por habernos acompañado hoy. Esto fue su programa AARP Arizona Hispanic Connection. El tema fue nutrición, ¿da vida o muerte? Hasta la próxima. La